Dios les bendiga a todos los hermanos de la Iglesia del Señor en Tame Central. Es para mí un placer poderles estar acompañando en este culto. Extiendo de una manera muy especial mi saludo al hermano Luis Evelio, a su esposa, la hermana Ginette, a mi familia, a los hermanos que están aquí encargados de este culto, que han tenido a bien invitarme. Y pues un saludo muy especial a la iglesia, a la amada del Señor allá en Tame. Que sea el Señor Jesús bendiciéndoles, y pues me place, reitero, estar en este día acompañándoles pues en este culto. Y vamos a reflexionar acerca de la bendita palabra del Señor. Y para eso, hermanos, voy a pedirles que abran sus Biblias en Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Dice la palabra del Señor Jesucristo así: porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vamos a leerlo nuevamente. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y es que hoy vamos a reflexionar, mis hermanos, en un tema que he determinado como la victoria a través de nuestra fe en Dios. Y es que muchas veces vemos las victorias o hemos escuchado hablar de victorias, pero no conocemos exactamente a qué hace referencia la Biblia cuando habla de victorias y qué incidencia o qué relación existe entre las victorias y la fe que nosotros tenemos en Dios. Entonces, mis hermanos, la victoria es un término originalmente aplicado a la guerra, dado al éxito alcanzado en el combate personal después de las operaciones militares en general. O sea que cuando hablamos de victoria, estamos hablando del resultado de esa sensación o emoción de gozo y alegría por haber alcanzado el éxito en una batalla o en una guerra. Entonces, ¿cómo es que alcanzamos la victoria? A través de nuestra fe. Y vamos a analizar aquí 4 puntos que son bien importantes y que yo sé que van a ser de bendición para nuestra vida, porque Dios, antes de hablarle a su pueblo, habla al predicador. Y la verdad es que este tema ha generado en mí una impresión bastante grande, porque como que no tenemos, o yo por lo menos no lo había pensado, no había visto como esa relación que existe entre estos dos términos, que es la victoria y la fe. Entonces, mis hermanos, ¿cómo alcanzamos la victoria a través de la fe? Lo alcanzamos cuando creemos que Dios es más grande que el problema. Y es que, como lo dije anteriormente, la victoria es el resultado de una batalla, una guerra que todos los seres humanos estamos librando, porque día a día, de hecho, nosotros estamos enfrentados a muchas situaciones difíciles a nivel económico, a nivel familiar, a nivel social, y pareciera que la vida diariamente trajera nuevas circunstancias difíciles que a veces nosotros no sabemos cómo librar o cómo salir de ellas. Pero cuando yo reconozco que Dios es más grande que la situación que estoy viviendo, cuando yo reconozco que tengo un Dios tamaño gigante y que mi problema es algo minúsculo, entonces es ahí donde logro tranquilizarme y empezar a confiar en Dios. Porque es que dice la palabra del Señor, mis hermanos, ahí en Primera de Juan 4:4, dice la palabra del Señor: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, la palabra de Dios nos invita a creer fielmente en que mayor es nuestro Dios, mayor es el Dios en el que creemos, en el que confiamos, que el Dios o que las muchas cosas o soluciones que pueda traer el mundo. Entonces, hermanos,
La victoria empieza a lograrse cuando yo empiezo a entender y empiezo a creer en el tamaño de Dios que tengo, en la calidad de Dios que tengo, que independientemente de las circunstancias o situaciones, Él siempre está con nosotros, pero que a veces solemos verlo como muy pequeño y como que pareciera que el problema en el que estamos, el problema que estamos enfrentando es mucho más grande que el Dios que tenemos, que el poder grandioso del Dios de nosotros, del Dios de sus hijos, del Dios que nos rescató, que nos ha dado vida, que nos ha dado salvación. Entonces, ¿por qué tenemos que creer o cómo es que alcanzamos la fe en Dios? Primero, porque reconocemos que tenemos un Dios más grande que el problema, que la guerra, que la batalla que usted está atravesando. Número 2, alcanzamos la victoria a través de la fe cuando creemos a pesar de las circunstancias. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es cuando yo considero que aunque las cosas no han pasado y aunque mis ojos no han visto la solución o la salida, yo creo fielmente o espero que esa solución va a llegar, ¿sí? Entonces yo alcanzo la victoria a través de la fe cuando creo en Dios independientemente de las circunstancias que esté viviendo. Y es que a veces pareciera que hay tantas cosas y que el problema es tan grande que no me permite considerar que ese problema tan grande tenga solución. Pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor y lo vamos a ver en Romanos 8 del 37 al 39. Dice la palabra del Señor: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y me impacta mucho los primeros versos y dice: antes y en todas estas cosas somos más que vencedores. O sea, ni siquiera alcanzamos la victoria y se queda así, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y empieza a describirnos muchas situaciones en las que nosotros como seres humanos solemos a veces estar, y nos habla acerca de circunstancias que se refieren a la vida, a la muerte. Dice que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, o sea, ni las situaciones que hoy estemos viviendo, ni las situaciones que vamos a vivir, porque habla de lo porvenir, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, mis hermanos, aunque usted hoy esté viviendo tantas situaciones difíciles, tal vez por enfermedad, tal vez alguna situación en su cuerpo que usted sienta que no puede sobrellevar, alguna situación en su familia que lo afecta emocionalmente, que le duele. Si usted de pronto tiene una situación económica, de pronto hoy no tiene para mercado, para pagar su arriendo, o sea, independientemente de este presente y de las muchas circunstancias que usted tenga y de las que probablemente vamos a vivir, porque dice la palabra del Señor: en el mundo tendréis aflicción. O sea, en el mundo vamos a tener que librar guerras y batallas. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces las circunstancias, independientemente de las que sea o de las que yo esté viviendo, no me pueden hacer dudar del Dios poderoso que tenemos. No puedo permitir que lo que yo hoy estoy viviendo, lo que vaya a vivir, me hagan dudar de que Dios tarde que temprano me va a dar la victoria, me va a permitir vencer y vamos a poder determinarnos o decirnos: somos más que vencedores. Entonces, mis hermanos, número 1,
Alcanzamos la victoria a través de la fe cuando creemos que tenemos un Dios más grande que el problema. Y número 2, cuando creemos a pesar de las circunstancias. Dice la palabra del Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. Usted quiere agradarle a su Dios, usted quiere que el Señor lo escuche, que el Señor le responda. Crea independientemente de las situaciones que esté viviendo, de que hay un Dios poderoso que lo puede ayudar. Número 3, alcanzamos la victoria cuando esperamos en el tiempo de Dios, creyendo que Él va a responder. Y es que a veces nosotros, de hecho nuestra cultura latina, es muy dada a querer o anhelar resultados muy prontos. De pronto los psicólogos que me estén escuchando, nosotros solemos lidiar muchas veces con que las personas vienen a consulta y quisieran que tal vez en la primera o segunda sesión ya su problema se haya resuelto, porque solemos ser culturalmente muy dados a querer las respuestas rápidas y mucho más cuando estamos librando batallas. Cuando libramos batallas, queremos rápidamente salir del problema, queremos que ya esa situación económica, esa enfermedad, esa situación se desaparezca. Pero resulta que las cosas en Dios son diferentes. Y Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y solamente la victoria usted la va a conseguir en el tiempo de Dios. Hermana, pero ¿por qué Dios se tarda tanto? ¿Por qué llevo 5 años luchando con esta enfermedad? ¿O por qué llevo 3 años luchando con la adicción de mi hijo? ¿Por qué hay tantas circunstancias? ¿Por qué Dios me hace sufrir tanto? No se trata del tiempo, se trata de que Dios tiene un momento preciso para responderle. Dice la palabra del Señor Jesús, y voy a invitarlos a que ustedes también sigan allí las citas bíblicas, y vamos a leer Primera de Crónicas 5:20. Dice Primera de Crónicas 5:20, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque esperaron en Él. Dice los últimos versículos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque esperaron en Él. En el Antiguo Testamento encontramos muchas historias que hablan acerca de las batallas y las guerras que libró el pueblo de Dios, Israel, contra sus enemigos. Pero en este pasaje precisamente nos llama la atención y es que resalta de que ellos fueron ayudados porque clamaron a Dios, pero además de eso esperaron en Él. Y es que esperar a veces cuesta, porque como les estaba diciendo, queremos resultados inmediatos, queremos la solución inmediata. Pero para todo hay un tiempo y el tiempo del Señor es perfecto. Entonces, ¿cómo alcanzamos la victoria a través de la fe? Pues también cuando sabemos esperar en el tiempo de Dios. También cuando soy agradecido durante y después de la batalla, creyendo que así como el Señor nos ha ayudado antes, también nos ayudará ahora. Y es que a veces cuando pasamos situaciones difíciles, mis hermanos, como que nos cuesta esperar en el tiempo de Dios y además de eso nos cuesta ser agradecidos. Y a veces empezamos a renegar y a veces de pronto empezamos a hablar mal de nuestro Señor y a veces como que nuestra mente tiende a ir más a lo negativo, a las cosas feas que estoy viviendo y empiezo de pronto a cuestionar la presencia de Dios en nuestra vida y empiezo entonces a muchas veces a decir palabras que ofenden a Dios, que dañan mi relación con Dios. Entonces, mis hermanos, otro de los aspectos importantes es que en lugar de decir cosas negativas y en lugar de quejarte, vamos a ser agradecidos con Dios.
Vamos a dar gracias al Señor siempre a través de las circunstancias, por más difíciles que sean. Y es que nadie crece. Dios muchas veces permite las guerras, las batallas, las pruebas, porque necesita el Señor Jesús ayudarnos a crecer. Y se lo he dicho a mucha gente, nadie crece en situaciones bonitas, cuando no tienes que luchar, cuando no hay problemas. El crecimiento personal y como personas y como hijos de Dios se da cuando tenemos situaciones difíciles, cuando hay batallas que librar. Allí es donde entra el ser humano en una confrontación consigo mismo y alcanza entonces una reflexión, lo que llamamos los psicólogos una introspección, que me permite analizar qué cosas he hecho bien, qué cosas tengo por mejorar. Y entonces cuando hay un reconocimiento de mi persona, de ese yo personal, entramos en una fase de crecimiento. Pero nadie crece, dice un autor en un libro, en un jardín de flores, servido en una bandeja de plata, con comida exquisita, con un buen clima, sin problemas. No, así no se da el crecimiento. El crecimiento se desarrolla a través de las circunstancias difíciles que tengamos, de las situaciones que nos hagan cuestionarnos y que nos permitan avanzar y observar cuál es la solución y lograr entonces la victoria. Dice la palabra del Señor: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Siempre debemos ser, mis hermanos, agradecidos con Dios, siempre, independientemente de las situaciones que hoy estemos viviendo. Entonces, mis hermanos, ¿cómo alcanzamos entonces la victoria a través de la fe? Cuando creemos que nuestro Dios es más grande que el problema, cuando creemos a pesar de las circunstancias, cuando esperamos en el tiempo de Dios, creyendo que el Señor nos responderá, y cuando soy agradecido durante y después de la batalla, o sea, cuando viene la victoria. Y quiero ya para finalizar compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor escrita en Hebreos 11 que me ha llamado mucho la atención, y dice de la siguiente manera. El capítulo número 11 de Hebreos habla acerca de la fe, y específicamente hay algunos versos que quiero leerles porque son muy bonitos y porque impactan la vida del cristiano, porque cuando uno lo oye como que su fe crece, como que hay un fortalecimiento espiritual. Y quiero que usted y yo lo leamos. Hebreos 11, 33 y 34 dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. O sea que por la fe, o sea que si queremos alcanzar la victoria debemos activar la fe. Porque a veces decimos, no, pero es que yo creo en Dios, no, pero el Señor actúa de muchas maneras, y la fe necesita fortalecerse para que nosotros podamos esperar confiadamente en que el Señor nos va a dar la victoria. Dice, sacaron fuerzas de la debilidad. O sea, hoy estamos tal vez en esta situación crítica, viviendo un proceso de debilidad, de decaimiento, pero estas personas, nuestros antepasados, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla. Y esto tiene mucha relación, o guarda mucha relación con lo que les estaba diciendo ahorita. Las batallas permiten un crecimiento. Se hicieron fuertes en batallas. Se hicieron fuertes quiere decir que hubo una transformación. Tal vez antes eran débiles,
pero ahora se hicieron fuertes en batallas. Y es que vencer, la palabra del Señor nos indica que vencer tiene una trascendencia y trae promesas para nuestra vida. Y vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 3, verso 5, verso 12 y verso 21 dice: el que venciere, esa promesa es para usted, hermano, si logra vencer en Dios. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vean estas promesas tan grandes, hermano. Así que si usted ha sentido abandonar la batalla, salir corriendo, no librarla, no luchar esta guerra, hoy le invito para que recuerde todas las promesas que tiene el Señor para su vida. Pero dice, el que venciere, primero será vestido de vestiduras blancas, será justificado, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere yo haré columna en el templo y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Mis hermanos, hay muchas razones por las cuales debemos creer que el Señor nos va a ayudar. Hay muchas razones por las que necesitamos librar estas batallas, independientemente de lo que estemos viviendo, que el COVID-19, que ya no podemos salir a trabajar, que ya no hay los mismos ingresos, que hay muchas muertes, que ya Tame se está llenando, que nuestros hijos se van a contagiar. Hay muchas preocupaciones y hay hasta muchas guerras reales que hoy estamos viviendo, pero mi invitación, mis hermanos, en este día es que podamos confiar plenamente en nuestro Dios y en sus promesas. Así que la fe, el creer aunque no veamos, tiene una trascendencia fundamental en alcanzar las victorias en Dios. No sé si usted quiera elevar hoy una oración y decirle: Señor, ayúdeme para que cada día yo pueda confiar en ti, para que pueda creer a tus promesas, para que cada día, Señor, yo pueda engrandecerme en tu presencia. Señor, glorifícate en mi vida, en mi situación. Ayúdame a alcanzar, Señor, la victoria para entonces echar mano de todas estas promesas que tú nos has dado. Señor Jesús, Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que muchas situaciones que vivimos hoy en día son difíciles, que a veces no encontramos la salida, que a veces pareciera, Señor, que no tuvieran solución las situaciones que vivimos, Señor. Pero enséñanos, Señor, como dijo alguien, Señor, auméntame la fe. Permítenos, Señor, que nuestra fe se fortalezca, porque solamente creyendo en ti, en tus promesas, podemos alcanzar la victoria.